Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a todas y a todos a la transmisión del Facebook Live del día de hoy de La Concha Repostería. Antes que nada me presento, los que no me conocen, soy el chef Lucho Santana o Luis Santana. Estoy con ustedes de parte de la marca de chocolate Alpesi y el día de hoy vamos a elaborar una receta muy clásica, una receta muy chocolatosa y muy deliciosa que se llama torta sacher o torta sajer. Les damos la bienvenida y mientras esperamos a que se junte un poquito la gente, bueno, les vamos a hablar un poquito sobre el contexto histórico de la torta. La torta se fundó en 1932 en Viena, Austria, por eso se considera como uno de los clásicos europeos. En resumen, era un aprendiz de pastelería llamado Franz Sacher, que trabajaba en Viena, Austria, en un casino, y en una ocasión fue encargado a realizar una degustación, un postre, un pastel, para un canciller de su país. Este señor se arriesgó y como todo en la cocina o la mayoría de las cosas deliciosas, es un accidente. El pastelero oficial no acudió el día de la cita, este chico tuvo que salir a flote a hacer el pastel y bueno, el resto es historia. Su hijo después adquirió los derechos de la receta y actualmente seguimos pudiendo degustar la receta original en el Hotel Sacher en la ciudad de Viena, Austria. El día de hoy trataremos de hacer una receta lo más apegada a la real. Y bueno, para eso vamos a comenzar primero por aclarar que vamos a elaborar tres recetas. Va a ser un merengue, que va a ser parte de nuestro bizcocho, y una mezcla de chocolate con grasas. Se van a unir y esa es la parte que vamos a hornear. Además vamos a elaborar un baño sacher o baño sajer, que es con lo que vamos a cubrir nuestro pastel. Vamos a comenzar con los ingredientes de nuestra tarta, de nuestro bizcocho. Tenemos 140 gramos de wafer de chocolate Alpesi. Esta es la variedad amargo. Recordar que tenemos 4 tipos de variedades de chocolate en Alpesi, como Real Chocolate. Tenemos chocolate lácteo, chocolate blanco, chocolate semiamargo y esta variedad que tenemos acá, que es el chocolate amargo, 72% de manteca de cacao. 140 gramos, es decir, tanto por tanto, de la materia grasa. En este caso estamos utilizando mantequilla. 140 gramos también de harina de trigo, harina blanca, tamizada previamente. Eso es muy importante, puesto que nuestro batido, al no tener un agente leudante químico, vamos a darle bueno, vamos a hacer que crezca con nuestra harina y con el merengue que vamos a elaborar. 6 yemas de huevo, 40 gramos de azúcar glass o azúcar impalpable, una cucharadita de sal. Hay que recordar también que en todas las preparaciones, independientemente de que sean dulces o sean saladas, la sal siempre es un potencializador de sabor. Entonces, para todo lo que es chocolatería, para todo lo que es repostería, una pizca de sal siempre nos va a ayudar a dar sabor. Y una cucharadita también de extracto de vainilla. Vamos a... Primer paso que vamos a tener es tener, bueno, un bowl limpio, donde es donde vamos a empezar a hacer nuestra mezcla. Y lo primero que hay que hacer es fundir nuestro chocolate. Hay que recordar que el chocolate tiene dos enemigos principales. Uno es la humedad y el segundo es la temperatura. El chocolate tiene una temperatura máxima, un punto de fusión, y si alteramos esa temperatura el chocolate se va a quemar. Muchas veces nos preguntan que qué es lo que pasa, por qué el chocolate se vuelve como si fuera una plastilina, por qué el chocolate se corta, por qué al chocolate le salen como unas migas blancas. Bueno, eso puede ser cualquiera de estos dos factores. O alteramos la temperatura o nos cayó algo de humedad. Eso, cuando lo hacemos en microondas, no es un factor de riesgo. Sin embargo, cuando lo elaboramos con baño María, sí hay que tener mucho cuidado con ese detalle. Para fundir nuestro chocolate, ya dijimos que son 140 gramos. Vamos a dar lapsos en horno de microondas, siempre cuidando que sea acero inoxidable o algún recipiente de plástico para no ocasionar accidentes. Y en lapsos de 30 minutos, y vamos a mover continuamente para evitar que el chocolate se queme. Cualquier pregunta que tengan a lo largo de la demostración, la pueden hacer, pueden mandar un mensajito en la transmisión, me lo hacen saber y las vamos a ir contestando poco a poco. Las recetas se las voy a estar dando también de manera que lo vayamos haciendo de manera gradual. Van a quedar grabadas en el video, ustedes lo pueden ver en cualquier momento. Sin embargo, los chicos de La Concha tienen un boletín, como ustedes bien lo saben, a donde todas las recetas que elaboramos aquí pueden acceder de esa manera.
Las personas que ya están dadas de alta en el boletín, bueno, en automático van a recibir el mensajito con todas las recetas y los procedimientos que estamos haciendo. Y las personas que no, es muy sencillo, hay que mandar un mensaje de WhatsApp por su celular al número 3322 48 37 18. Un mensajito con su nombre, la ciudad de donde nos están llamando y automáticamente van a quedar registrados en nuestro boletín para recibir, bueno, todos este tipo de beneficios en cuestión de los cursos o en cuestión de las capacitaciones que tenemos en la Concha, y además van a recibir lo que es la revista mensual de repostería, trimestral, perdón. Aquí podemos ver, perdón, importante checar que el chocolate, a pesar de que comienza a derretirse y a pesar de que no notemos un cambio muy evidente en la preparación, hay que empezar siempre a moverlo constantemente para que la temperatura de nuestro bowl en todas sus paredes no aumente y evitar también pues que se vaya a quemar. Otro de los puntos que creo importante mencionar es que la mantequilla que tenemos aquí está a temperatura ambiente. Es una mantequilla que ya tiene rato fuera del refrigerador, entonces no llega a ser una consistencia de pomada, pero tampoco es una consistencia dura, ¿no? Eso nos va a ayudar a que al momento de homogenizar la mezcla con el chocolate, bueno, va a ser mucho más rápido de absorber. Podemos acercar la cámara un poquito, podemos darnos cuenta, nuestro chocolate ya comienza a tomar brillo, tiene una fluidez muy buena y eliminamos la mayoría de partes sólidas. Acá lo tenemos todo. Verificar nuestra temperatura, 45 grados. 45 grados es la temperatura máxima que recomendamos para nuestro chocolate. Pasando esta temperatura, bueno, ya lo mencionamos, vamos a comenzar a sufrir cambios y cambios que desgraciadamente no vamos a poder revertir. Vamos a comenzar ahora sí con el armado del bizcocho. Vertemos nuestra cantidad de chocolate ya derretida en un bol. Todo siempre importante con una miserable para aprovechar al máximo nuestros ingredientes. Una vez que lo tenemos acá, vamos a comenzar a añadir nuestra mantequilla. Recordamos que el chocolate tiene una temperatura alta, son 45 grados, entonces nuestra mantequilla, al entrar en contacto con el mismo, pues va a empezar también a fusionarse, va a empezar a derretirse y vamos a comenzar a generar pues una mezcla. Es normal que se vea esto, muchas veces cuando estamos haciendo una mezcla y vemos que empieza a apretar, podemos hasta incluso preocuparnos de lo que está pasando. Acá es normal, el chocolate está empezando a bajar su temperatura con la mantequilla y por eso comienza a apretarse. Vamos a mezclar de manera enérgica para que nuestra mezcla quede homogénea y entonces vamos a agregar nuestros huevos uno por uno, nuestras yemas de huevo. Acá tenemos 6 yemas de huevo. Hay que recordar que si bien el chocolate no tolera elementos de agua, bueno, las yemas de nuestro huevo son en su mayoría grasa, por lo que nos ayuda a unificar la mezcla. Esto viene a ser como un emulsificador, un emulsificante, perdón, para nuestra mezcla. Estamos bien por todas nuestras paredes. También comentarles, las sucursales de la Concha Repostería van a estar trabajando para ustedes en su horario habitual. Y también hacer el comentario que además de los servicios que todos ustedes ya conocen, van a contar con un servicio de entrega a domicilio. Bueno, con condiciones especiales por la cuestión de contingencia, ¿no? Nos gustaría que sigan acudiendo a nuestros videos, que se mantengan al tanto de nosotros. Seguimos trabajando para estar cerca de ustedes a pesar de todas estas situaciones adversas. Tenemos ya nuestras yemas bien integradas y por último vamos a añadir nuestra azúcar glass. Recuerden que les dije una cucharada de sal, esto nos va a ayudar a potencializar sabores, y una cucharadita de extracto de vainilla. El extracto de vainilla a su elección, igual si alguna persona tiene en casa vainilla natural, algunas vainas de vainilla también se pueden utilizar, no hay ningún problema. Es una receta completamente adaptable.
Pueden notar que la receta que estamos elaborando pues es una receta más artesanal, una receta tradicional, es un scratch y lo estamos haciendo de manera manual. Ya les había comentado, nuestra receta no tiene ningún agente leudante o ningún agente químico. Entonces, ¿qué va a pasar? Para nosotros conseguir que nuestro bizcocho suba, que nuestro bizcocho obtenga esa consistencia. Dígame. ¿Podemos usar batidor globo en lugar de la miserable? Sí se puede, pero qué bueno que hacen esa pregunta. Personalmente no me gusta utilizar batidor globo porque les comenté que la mezcla comienza a apretarse. Entonces, al momento de que se aprieta, hay que recordar que tanto la mantequilla como el chocolate son grasas. Entonces, ellos pierden temperatura y van a empezar a cuajar. Cuando comiencen a cuajar o a cristalizar, va a ser más difícil manejar. El batidor globo, porque tiene tantas hebras de metal, se nos va a empezar a quedar material en el globo y vamos a tener una merma, ¿no? Entonces, por esa razón, yo recomiendo más bien utilizar una miserable, una palita, pero de que pueda hacerlo, con total confianza. Esto lo tenemos listo, vamos a reservar un poquito y a continuación nos vamos a mover un poquito de lado para empezar a hacer nuestro merengue, que después vamos a juntar con nuestra mezcla y entonces sí llevará el proceso de horneado. Tenemos lista nuestra batidora. Para cualquier merengue siempre es bien importante tener nuestra batidora, el bol de nuestra batidora bien limpio, que no tenga nada de grasa y que nuestras claras tampoco tengan ningún residuo de yema, ¿no? Que ya comentamos que es la parte grasa de nuestro huevo. Aquí tenemos 6 claras de huevo, utilizamos 6 huevos enteros, las yemas las utilizamos para la mezcla ya, las claras acá. Las vamos a tirar directamente al bol y las vamos a poner a batir a velocidad media por unos minutos, que empiecen a esponjar, y vamos a ir agregando de manera gradual nuestra azúcar. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Cuestión de ingredientes, cuestión de todo, de verdad háganmelo saber y lo que podamos contestarles lo hacemos. Patricia pregunta, ¿es chocolate sucedáneo? No, en este caso estamos utilizando chocolate de nuestra línea Collection. Es importante también recordarles, Alpesi como marca tiene dos gamas de producto, una línea que llamamos Alpesi Chocolate, que es la línea más comercial o la línea que se tiene más conocimiento de ella, incluye nuestras chips, incluye algún tipo de rellenos, incluye los icing glass para las donas, pero también tenemos una línea de Real Chocolate que llamamos Chocolate Collection. En este caso estamos utilizando el chocolate amargo, es un chocolate con 72% de grasas de manteca de cacao, pero pudieran utilizar también alguno de nuestros chocolates sucedáneos, eso además de cuestiones de sabor y poco nos va a afectar, ¿no? Entonces la respuesta sería que sí, sí pueden utilizar también chocolate sucedáneo, en este caso estamos utilizando Real Chocolate. Nuestras claras están empezando a esponjar. Y vamos a comenzar a tirar el azúcar de manera de lluvia. ¿Qué vamos a lograr con esto? Si nosotros tiramos nuestras claras y azúcar desde un principio y nuestro globo por alguna razón no alcanza a tocar las paredes de abajo de nuestro bol, vamos a tener grumos. Y una de las cosas importantes en un merengue es que nuestro azúcar esté perfectamente disuelta en las burbujas de aire que genera las claras. En este caso, nuestro merengue va a ser en crudo, puesto que después de este proceso, bueno, lo vamos a unificar con la mezcla de chocolate y lo vamos a llevar a un proceso de horneado. Si quisiéramos consumir un merengue crudo, bueno, es importante también resaltar que hay que hacerlo con una variedad de merengue cocido, que en este caso pudiera ser un merengue italiano o un merengue suizo. Daniela y Ceci nos preguntan si se puede usar batidora manual para hacer el merengue. Sí, claro que sí. Pueden utilizar batidora manual. Si tienen brazo, pueden utilizar su brazo y un batidor globo. No pasa absolutamente nada. Nada más, sí es bien importante que cuidemos el punto de nuestro merengue, porque les insisto mucho en esto. Esta receta de pastel no tiene absolutamente ningún agente leudante externo. No tiene levadura, no tiene polvo para hornear, no tiene bicarbonato. Entonces esta parte es la que nos va a ayudar a que nuestro bizcocho crezca. A pesar de que no es un bizcocho esponjoso, es más bien un bizcocho seco, un bizcocho más corto,
De todas maneras, esos alvéolos que generan o los hoyitos que genera nuestro pan se lo vamos a dar con el aire del merengue. Vamos a frenar un poquito para ver nuestro merengue. Le falta un poquito. Nosotros queremos un punto medio o un punto pico de pájaro. Esto quiere decir que al momento en que levantemos, este pico que se ve aquí debe de quedar desde un principio fijo. No se debe de regresar. Acá nos van a faltar unos 30 segundos o un minuto para tener el punto que queremos. Y después vamos a proceder a unificar nuestra mezcla. El horneado que vamos a llevar a cabo va a ser a 180 grados por alrededor de 25 o 30 minutos. En cuestión de temperatura, en cuestión de tiempo, ahí son datos, pues, son datos muy ambiguos, puesto que cada horno es diferente, ¿no? Cada temperatura, cada cosa. Perdón, tienen razón, son 180 gramos de azúcar. Son 30 gramos de azúcar lo que le estamos agregando por cada clara de huevo. Aquí es lo que les comentaba, pueden ver, a esto le llamamos nosotros pico de pájaro. Queda como una máscara de arlequín, como una máscara. Ese es el punto que queremos, porque tampoco queremos que quede un merengue a punto de turrón, ¿no? Que quede duro, porque eso ya nos va a hacer perder suavidad. Vamos a pasar de este lado. Perdón. Y aquí tenemos ya nuestros 3 elementos para elaborar el bizcocho, ¿no? Tenemos por una parte nuestra mezcla de grasas, que ya sabemos es chocolate, vainilla, un poquito de azúcar impalpable, chocolate y yemas. Tenemos de este lado nuestra materia de aire o nuestro elemento aire, que es el merengue francés, y tenemos nuestra harina previamente tabizada. Importante siempre agregar el elemento aire al elemento base para que de esa manera se integre bien, para que de esa manera todo lo que sean mousse, todo lo que tenga contenido de aire en el proceso, hay que integrar siempre el merengue acá, la crema batida acá para que nos dé oportunidad de crecer. Entonces vamos a comenzar agregando un poquito de nuestro merengue a la mezcla y de manera envolvente vamos a comenzar a integrar. Las primeras batidas no es importante que seamos tan suaves al momento de mezclar, no importa si somos un poquito bruscos, puesto que queremos que se integre bien la primera parte. Aquí ya empezamos a ver que nuestra mezcla ya comienza a tomar un poco más de textura, comienza a ser más cremosa y también comienza a perder obviamente un poquito de color por la intensidad del chocolate. Vamos a alternar lo que es nuestro merengue con harina, tratando de poner tanto por tanto, hasta obtener una mezcla homogénea. ¿Alguna otra pregunta? Los escucho muy callados, parece que ya saben hacer todas las cosas. El horno, importante siempre tenerlo precalentado también, y en este tipo de preparaciones, incluso más que en las preparaciones que tienen algún agente leudante, al menos darle 10 o 15 minutos sin abrir el horno para que el movimiento o el aire no nos altere nuestra preparación y no corramos el riesgo de poncharla. Si quisieran hacer este proceso en batidora, se puede hacer también. Habría que estar jugando un poquito con los accesorios, cambiar de pala a globo. A lo mejor sería un poquito más rápido, pero aquí yo opté por hacerlo de la manera artesanal para que vean que también en casita, sin necesidad de tener una batidora profesional o un gran equipo, pues podemos elaborar toda clase de preparaciones. Tenemos dos dudas. Una es, ¿podemos usar harina de avena en lugar de trigo? Otra es, ¿la harina ya está cernida? Y que si se puede usar azúcar morena. Ok, vamos
pregunta por pregunta. La primera, ¿podemos utilizar harina de avena en lugar de harina de trigo? Esa es una pregunta bien curiosa y probablemente sí lo podamos utilizar, pero vamos a ser también claros en eso. El elemento que nos ayuda en la panificación, en la repostería de la harina de trigo es el gluten. Es la proteína que contienen los granos del trigo después de su molienda. Entonces, cuando nosotros agregamos algún otro tipo de harina, pues corremos el riesgo de que no vayamos a tener el mismo resultado, sobre todo en textura. La verdad, yo no he calado esta receta con una harina, por ejemplo, de avena, pero el resultado, lo que puede variar es eso, es la textura, que no va a quedar igual de esponjoso porque nos va a hacer falta esa parte, el gluten, que nos ayuda a que nuestra miga desarrolle. La segunda pregunta, ¿se puede la harina tamizada? Sí. Recuerden que les comentaba, cuando nosotros tamizamos nuestra harina, ayudamos a que quede más esponjosa. Además de quitar cualquier cosa ajena que pueda tener, ayudamos a que quede más esponjosa y le facilitamos un poquito el trabajo a nuestro merengue. Tenemos lista nuestra mezcla, tenemos 2 moldes ya previamente engrasados y enharinados para evitar accidentes con nuestro batido. Me faltó contestar una pregunta, ¿se puede utilizar azúcar morena? Sí se puede utilizar azúcar morena, lo único que nos va a cambiar pues es el color de nuestro merengue. De ser un merengue blanco con azúcar refinado como el que tenemos acá, vamos a tener un tono perlado. Esta receta les da para una torta sajer y la torta está pensada para hacerla en 2 moldes. Estos moldes son de 22 centímetros. ¿En horno eléctrico se tiene que precalentar y cuánto tiempo? Sí, en cualquier tipo de horno yo les recomiendo siempre precalentarse. ¿Por qué? Porque de esa manera nos vamos a garantizar, además de una cocción firme, pues nos vamos a garantizar un resultado óptimo. No vamos a estar variando tanto las temperaturas. Así es que independientemente de que sea horno o eléctrico, que sea horno de gas, horno de leña, hay que precalentarlo. Yo les recomiendo al menos unos 10 o 15 minutos antes del horneo, que ya su horno esté a la temperatura. 150 a 180 grados centígrados es lo que nosotros recomendamos para el horneo de este pan. Vamos a emparejar un poco nuestra mezcla. Acuérdense que les comenté, es una mezcla bajita, es un pan de una textura pues curiosa, no es un pan muy húmedo, es un pan que sobre todo se acostumbra en los países europeos a tomar con la hora del café, con la hora del té y acompañado la mayoría de las veces por un poquito de crema chantilly para darnos pues esa humedad. Tenemos listos ya nuestros 2 moldes con el bizcocho. Lo que vamos a hacer a continuación es hornearlos. Recuerden, 150 a 180 grados aproximadamente por un espacio de 20-25 minutos. Eso dependerá, claro, del horno que tengan en casa. Esta es la terminación de nuestra primera receta. Como les comenté, para esta receta, pues bueno, juntamos 2, una receta de un merengue francés y una receta de la premezcla de bizcocho. Tenemos pendiente hacer lo que es el baño sacher. Para eso vamos a esperar un poquito de tiempo a que nuestro pastel esté en el horno. Después, obviamente por cuestiones de tiempo, nosotros tenemos un pastel ya horneado para mostrarles lo que es el relleno del pastel, el forrado del pastel y al final el baño. Aprovechando el tiempo, vamos a hacer un poquito de decoraciones de chocolate en acetato para poder darle otro toque o el toque personal a nuestra torta. Para esto vamos a utilizar un método de temperado que se llama temperado por sembrado. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos siempre por ley 100% de chocolate y le vamos a quitar el 25. En este caso son 300 gramos nuestro total. ¿Qué tenemos aquí? 75 gramos, es decir, 25 por cada 100 y 225 acá. Este tipo de chocolate, ya les había comentado, es el wafer de chocolate amargo de la marca Alpesi. Tenemos por acá 2 de nuestras variedades, chocolate amargo y chocolate semiamargo. Importante siempre recalcar el porcentaje
de manteca o de sólidos de cacao que tiene los productos, ¿no? Eso es lo que nos marca la diferencia entre un chocolate, hace rato me hicieron una pregunta interesante, un chocolate sucedáneo o un real chocolate. Para que un producto pueda ser considerado chocolate, perdón, me quedé ya a medias de la explicación. El 100%, 75% lo vamos a llevar a fundir. Hay que buscar, recuerden, 45 grados, como máximo 50 grados es lo que nos va a tolerar el chocolate. Y este 25% lo vamos a dejar a temperatura ambiente. Cuando tengamos esto a 45 grados vamos a unir y debemos de bajar la temperatura aproximadamente entre 29 y 32 grados centígrados. De esa manera podemos ya hacer moldeos, podemos hacer cualquier tipo de bombonería, cualquier clase de cobertura con él. Si nuestro chocolate pasara los 33 grados, habrá que repetir el proceso, puesto que ahí desestabilizamos los cristales de grasa. Dígame. Ela Moreno nos pregunta, para el relleno y decorado, ¿el bizcocho debe de estar frío? Esa es una pregunta bien importante. En este caso, por cuestiones de tiempo, lo vamos a hacer el decorado en frío. Pero en realidad, la receta original de la tarta Sajer es hacer el proceso en caliente. Vamos a utilizar un relleno y un forro de mermelada de durazno. En este caso, la receta original es con albaricoque. Son frutas muy parecidas, entonces el sabor, el gusto que vamos a tener al final es muy parecido. Enseguida les voy a entrar un poquito más en detalle de ese proceso. Acá como respuesta, bueno, sería que lo podemos hacer de cualquiera de las dos maneras. La manera tradicional es hacer el baño en caliente o el forrado de mermelada. Acá se los voy a explicar en frío, pero igual les voy a comentar cuál sería el procedimiento para hacerlo en caliente. César Figueroa pregunta, ¿ambos son chocolate amargo? Sí, los que estamos, o sea, nosotros estamos trabajando ahora solamente con el chocolate amargo. Las dos variedades que les estoy enseñando acá es para que vean el otro tipo que tenemos, pero lo que estamos trabajando nosotros para nuestra receta es chocolate amargo. ¿Por qué? Para que sea una tarta Sajer, o un Sajer Tort, como se le conoce también, tenemos que tener sabores muy intensos. Entonces, si nosotros utilizamos un chocolate lácteo, por ejemplo, con el resto de ingredientes, ya vimos acá que tuvimos mantequilla, que tenemos huevo, harina, azúcar. Vamos a ir bajando el sabor y también la intensidad del color. Además, la astringencia, de nuestro chocolate amargo nos va a ayudar a que nos disimule un poquito el azúcar también, ¿no? Que a veces hay gente que no le gusta tanto lo dulce. Y bueno, esta es una de las cosas también a favor de esta tarta o torta, que la astringencia y la cantidad de chocolate que tiene nos permite que no sea tan empalagosa al gusto. Estamos en nuestro proceso. Importante siempre mantenernos bien al pendiente de la temperatura para no elevar la temperatura de los 45 grados. 35 grados todavía nos da un poquito de margen de maniobra. Vamos a darle unos 10, 20 segundos más en el horno de microondas para tenerlo a una buena temperatura. Importante siempre en el chocolate, sobre todo cuando es real chocolate, tener a la mano un termómetro. Por más que nosotros tengamos toda la experiencia del mundo y que sepamos cómo vamos a manejar o que vayamos adecuándonos a tiempos en las preparaciones, hay que tener un termómetro para poder garantizar también el uso del chocolate. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Cualquier duda que tengan, de verdad con toda confianza, estamos para resolverla. Acá ya tenemos nuestro chocolate a una buena temperatura. Podemos ver desde la fluidez que tiene. Tenemos a 45 grados y vamos a agregar el resto del producto. Les comenté, total 300 gramos, 225 a 45 grados, 75 gramos a temperatura ambiente. Diga. Larry X nos pregunta, ¿qué tanto tiempo se pone el chocolate en el horno de microondas? Hay que estarlo llevando por lapsos de tiempo. Sé que muchas veces, sobre todo las personas que trabajan a volumen o que tienen una línea de producción grande, es difícil manejarse con este tipo de tiempos, ¿no? O quieren meter el chocolate al horno o queremos hacer cosas que nos faciliten el trabajo. Yo no lo recomiendo porque lo podemos quemar y al final pues nos va a terminar saliendo contraproducente.
Por lo tanto, yo recomiendo estar dando lapsos de microondas de 20 a 30 segundos, si es que lo vamos a hacer así. Y si lo vamos a hacer a baño María, bueno, hay que estar sí al pendiente de la temperatura para que no vayamos a sobrepasar los 45 grados que tanto insistimos. Amanda Sánchez pregunta, si no tenemos termómetro, ¿hay alguna otra manera de saberlo? No, realmente para poder garantizar el buen funcionamiento del chocolate, porque de verdad que no es una exageración cuando les digo que el temperado del chocolate es el proceso más importante, porque si no, no nos va a dar textura, no nos va a cristalizar, nunca va a quedar duro, en cuanto esté a temperatura ambiente va a empezar a deshacerse. Entonces sí hay que tener un termómetro y es lo que les comentaba, ¿no? Por más que lo hagamos 1000 veces y que yo ya sepa que en 3 lapsos de microondas va a estar aproximadamente la temperatura que yo quiero, sí recomiendo siempre estar pues con un termómetro para ser certeros en la medición. Hay termómetros igual, no necesariamente tiene que ser un termómetro de pistola, que sí son un poquito más difíciles de conseguir. La Concha, por ejemplo, tiene los termómetros de la marca Mi Alegría, son unos termómetros muy prácticos, no son muy caros, cuestan menos de 300 pesos y son también muy buenos para cualquier causa de chocolatería. E incluso un termómetro análogo, aunque es mucho más difícil pues estar analizando o viendo bien la temperatura. El chocolate está temperado, lo tenemos listo, podemos ver que empieza a brillar un poco más, que tiene una fluidez. Y acá vamos a hacer nuestro formado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Unas laminitas para darle un poquito de altura a nuestro pastel, que es un pastel bajito, y pues para darle también nuestro toque. Humedecemos un poquito nuestra superficie, siempre cuidar que sea una superficie limpia, lisa, y que también tenga frío, que no sea una superficie que genere mucho calor. Diga. Martelena González pregunta, ¿cuál es la diferencia de usar azúcar glass en el primer batido? En el del bizcocho. El azúcar glass, bueno, ponernos a explicar paso a paso cuál es el motivo sería perder muchísimo, ¿no? Pero uno de los puntos importantes es que el azúcar glass, recuerden que todo el proceso que tiene de molienda nos ayuda a que genere almidones. Entonces todos esos almidones también son bien importantes al momento de la generación de nuestro bizcocho. Por eso es que hago tanto hincapié en que este bizcocho no tiene absolutamente ningún agente leudante. Un acetato cortado ya previamente, lo dejamos adherido a la mesa, por eso les comentaba que es importante humedecer un poquito la mesa. Y a continuación vamos a limpiar un poquito nuestro acetato, no importa que seamos exagerados, un poquito de alcohol con algodón. ¿Esto para qué? Para quitar cualquier exceso, porque al momento de trabajar vamos a reutilizar el acetato, cualquier grasa, cualquier mancha, y esto también nos va a ayudar a dar más brillo en nuestro producto. Limpiamos perfectamente. Podemos ver que aunque en apariencia nuestro acetato, nuestro molde está limpio, pues siempre genera un poquito de suciedad. Lo dejamos que un poquito para no tener ningún problema. Y ahora sí, checamos nuestra temperatura de chocolate de nuevo. Son 33 grados centígrados. Les comentaba, una vez que hacemos este temperado, también es importante y es una duda muy frecuente, si no excedemos en horno de microondas los 33 grados, vamos a suponer que aquí este chocolate empieza a cristalizar, yo ya no lo puedo trabajar de manera cómoda, lo puedo llevar de nuevo al microondas y checar temperatura. Mientras no eleve los 33 grados, yo puedo seguir trabajando con él n número de veces. Si superamos 33 grados, entonces sí hay que volver a hacer el proceso de temperado para poder tener el resultado deseado. Para las personas que hagan el proceso a baño María, este punto es bien importante y este punto es uno de los enemigos más grandes del chocolate, puesto que cuando volteamos nuestro bol, nuestro recipiente para nuestro moldeo, solemos dejar un poco de humedad en la parte de abajo. Esa humedad al momento de voltear cae a nuestro producto y ahí sí ya no hay que hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Acá ya lo tenemos listo sobre nuestro acetato. Y vamos a comenzar a moldear. ¿Qué buscamos? Generar una capa ligera, una capa delgadita, pero que cubra perfectamente todo nuestro acetato. No hay que preocuparse ahorita si nos salimos un poquito. Las primeras veces va a ser un desastre.
y es totalmente normal, pero vamos a hacerlo con paciencia para que nuestra lámina quede pareja, ¿no? Al menos en la parte del centro. Preguntas, ¿nadie tiene preguntas? Tenemos una cliente que pregunta cómo puede conservar las chispas firmes porque se le ablandan con el calor. Las chispas, depende mucho el tipo de chispa que esté utilizando. Nosotros en Alpesi tenemos en lo que es la chispa de confitería dos variedades. La chispa especial para confitería o la chispa sabor a chocolate y la chispa que tiene en su clave el inicio H, ¿no? Que son chispas horneables. La chispa horneable por lo regular no va a sufrir ninguna modificación en su figura, porque es el chiste, que cuando podamos o nosotros hagamos, por ejemplo, una galleta de chispas de chocolate, no se deforme, no perdamos la forma, como el besito, el kiss. Pero la chispa para confitería, esa sí es bien importante tenerla en un lugar fresco. De todas maneras, aprovecho para decirle que si no tiene o si trabaja en la costa o si cualquier cosa, mientras su producto esté bien almacenado, mientras su producto tenga un lugar fresco, un lugar seco, no importa que se le derrita, puesto que puede después volverlo a llevar a su punto de fusión y utilizarlo de la manera que más le agrade. Okay. Tenemos una duda un poquito larga. ¿Sí? Dice, ¿cómo puedo hacer de colores el chocolate blanco y ya cuando le agrego el colorante en gel se pone textura arenosa? ¿De qué colorante se aconseja que le agregue para que no se haga así? Esa es una pregunta muy importante y súper frecuente siempre en cuestiones de chocolate. Acuérdense bien, los dos enemigos del chocolate ya dijimos cuáles eran. 1, la temperatura. 2, la humedad de nuestro chocolate. ¿Qué va a pasar si nosotros alteramos cualquiera de esas dos? Vamos a modificar la estructura de nuestro chocolate y ahí se van a empezar a generar esas cosas. Al momento de pintar el chocolate, nosotros tenemos que utilizar colorantes específicos o colorantes a base de grasa, de materia grasa, para que puedan ser... Perdón. Voy a hacer una pausa ligera, ahorita retomo la pregunta. Tenemos nuestro acetato listo. Acá Jesús me hizo favor de pasarme una charola que ya tenemos en frío. ¿Para qué estar la charola en frío? Nosotros vamos a poner nuestro chocolate aquí y automáticamente va a empezar a cristalizar. Cuando esto cristalice, nos va a ayudar a nosotros empezar a marcar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Algunas figuras geométricas, unos triángulos, pueden hacer cuadros, pueden hacer láminas de chocolate, pero esto, lo frío, nos va a ayudar a empezar a cristalizar nuestro chocolate. Importante ver cuando deje de tener esa textura, esa textura nappé. Nappé se llama cuando uno marca con el dedo y el producto vuelve a su forma original. Cuando eso pase, hacemos la marca y vamos a tener que llevar a frío de nuevo para entonces sí poder utilizarlo. Retomo ¿pasas del pan ya, por favor? No te crees, aquí lo tengo. Retomando un poquito lo de la duda. Hay que utilizar colorantes liposolubles. Los colorantes liposolubles son un poquito más caros, un poquito más difíciles de conseguir, pero de verdad no es porque queramos decirles que compren cosas más caras o que hagan cosas más difíciles. El chocolate no lo va a tolerar. El chocolate siempre por su base de grasas va a sufrir, se va a cortar al momento de que le agreguemos cualquier colorante en líquido. Entonces yo sí les recomiendo, si utiliza mucha variedad de colores, puede comprar blanco y colorantes liposolubles, hacer una inversión en colorantes para pintarlo a su gusto. O la otra, también dentro de nuestra línea de confitería, tenemos una línea de colores pues bastante amplia que al mismo tiempo pueden ser combinados para crear colores nuevos. Para la decoración con acetato, ¿recomiendas ese chocolate? ¿Solo ese chocolate? No, para la decoración con acetato podemos utilizar lo que es el chocolate, el wafer de chocolate collection, o podemos utilizar también cualquier tipo de chocolate sucedáneo. Alpesi siempre, importante. Pero bueno, ahí depende mucho de la calidad, depende mucho del mercado al que vayamos, porque evidentemente el producto es más caro que nuestros chocolates sucedáneos. Hay muchas personas, sobre todo, por ejemplo, en la costa, que preguntan muchas veces, es que yo no puedo temperar porque no tengo mármol. Bueno, no tenemos mármol, ya enseñamos una técnica para temperar sin necesidad de eso.
Y si en la costa o el lugar donde ustedes están es muy caliente, lo que podemos hacer es diluir un poquito o mezclar 50% chocolate sucedáneo, 50% chocolate real, y ahí vamos a obtener una mezcla firme. Vamos a tener el sabor y la calidad del chocolate real y vamos a tener la resistencia y la consistencia de nuestro chocolate sucedáneo. Aquí tenemos, como ya les había comentado, dos bizcochos. Son los dos bizcochos tal cual, estos es lo que les va a salir de la mezcla. Por cuestión de tiempo, bueno, ya los tenemos horneados y listos. Yo les comentaba, es una mezcla bajita, es una mezcla firme porque está fría. Hay que montarlo en frío para que pueda tolerar el baño, que va a ser un baño caliente. Y es una consistencia parecida a la de un brownie, es como crocante de la parte de arriba, si lo pueden ver, y de la parte de abajo, pues sí tiene bastante alveolo. Hacían una pregunta hace momento, que si era importante hacer este proceso en frío o en caliente. La receta original nos marca que cuando nosotros saquemos nuestro molde, supongamos que estos dos son nuestros moldes en caliente, vamos a tomar nuestra mermelada de albaricoque o mermelada de durazno. En este momento ya la tenemos aquí. Estas mermeladas pues la pueden hacer en casa ustedes. Esta también los amigos de la Concha la tienen acá como relleno de durazno. Acá estamos utilizando la marca de Puratos. Hay que filtrarlo bien, tamizarlo, porque en el proceso del bañado no queremos que tenga como esos pedacitos de carne, ¿no? Entonces, si estuviéramos haciéndolo caliente o si se quieren hacerlo de la manera tradicional, tenemos nuestros moldes calientes. En cuanto salga del horno, vamos a bañar la parte de arriba con el mermelada de durazno y vamos a picar nuestro bizcocho. ¿Esto para qué? Para que el bizcocho, como está caliente, va a empezar a absorber. Va a absorber todo lo que es la mermelada y eso nos va a dar un poquito más de humedad. No es un pan seco, pero tampoco es un pan muy húmedo. Pueden ver que no es una receta que crezca mucho. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner nuestro relleno. El relleno va a ser con nuestra mermelada de durazno. Aquí depende mucho del gusto que tengan ustedes por la mermelada, la cantidad que quieran poner. No hay un número, no hay una receta que nos marque cuál es la cantidad adecuada para el pastel. Depende mucho de ustedes, pero sí es importante recalcar que no es como otros pasteles que van a tener pues demasiados sabores. Es un pastel con sabores muy básicos y sabores pues muy marcados. Es el durazno y mucho chocolate. Siempre al momento de ensamblar hay que recordar que podemos dar una última checada en nuestro bizcocho para que nos pueda quedar bien. Este pastel es un pastel que también se caracteriza mucho por su forma. Es un pastel bajito, pero es un pastel recto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si nuestro bizcocho o nuestro molde no nos da la forma ideal, bueno, podemos poner un cortador o hay personas que lo ponen en un molde desmoldable, valga la redundancia, para poder tener un efecto más claro, más recto. En este pastel, otra de las cosas curiosas, o en esta torta, tampoco se utiliza algún tipo de crema en la parte de arriba. Vamos a utilizar nuestra mermelada también de durazno para generar como una base o como una película. Les comenté los años en los que se inventó este pastel, pues eran épocas en las que teníamos menos conservadores, eran épocas que venían difícil con toda la cuestión de guerra que hubo en esas fechas. Entonces, ¿qué buscaban los pasteleros? Tener una torta que resistiera mucho tiempo. Por eso es una torta que lleva grandes cantidades de chocolate, grandes cantidades de azúcar y esta película de mermelada que los ayudaba a que se quedara más tiempo fresco el producto. Escucho. Lili Cueva nos pregunta, ¿se puede humedecer el bizcocho? Se puede, claro, pero para esta receta no. O sea, esta receta, por eso les comenté y les hago hincapié, y es una receta clásica. O sea, esta receta es así. Ustedes pueden hacer cualquier clase de modificación y va a quedar rico, pero ahí ya estaríamos cambiando la receta, ya no estaríamos haciendo un pastel sacher tradicional. Vamos a tratar de dejar bien cubierto todos los lados con una película delgada de nuestra mermelada.
No es importante que en este momento nuestro pastel quede perfecto, quede emparejado de manera buena, porque hay que recordar que lo importante y uno de los puntos más principales de nuestro pastel o de nuestra torta Sajer es el baño. Es un baño que queda como si fuera un brillo. Enseguida lo vamos a elaborar, un baño a base de chocolate, y es el baño que le da el nombre a la torta, ¿no? El baño se llama precisamente baño Sajer. Igual les comento, si ustedes quisieran hacer alguna adecuación a la receta, cambiar a lo mejor el tipo de mermelada, el sabor de chocolate, pues es completamente básico, pero ahí sí, pues ya estarían ustedes creando una receta nueva o haciendo una innovación, puesto que ya no sería pues la torta clásica. Tenemos nuestra torta cubierta ya con la mermelada. Les comentaba, no es muy importante que esto quede perfecto, porque le vamos a dar una pasada más con el chocolate. ¿Qué vamos a hacer? Esto lo vamos a llegar a frío un poquito para que nuestra mermelada tome un poquito de consistencia, nos sirva como un resistente para el calor que le va a impregnar nuestro baño. Entonces, esto lo vamos a llevar a frío y vamos a pasar de aquel lado para empezar a elaborar nuestro baño Sajer. Alex Santana nos pregunta que si las bases giratorias y los moldes se encuentran aquí en la concha. Sí, las bases giratorias, tenemos varios tipos de base, es cuestión de que se echen una vuelta para que se den cuenta. Tenemos bases giratorias de metal, tenemos bases giratorias de plástico y también una gran variedad de bases de cartón, bases de plástico para todo tipo de pasteles. Ingredientes para nuestro baño Sajer. Tenemos 300 gramos de chocolate amargo, perdón, la misma variedad que estamos utilizando para nuestra receta. 300 gramos, 125 centímetros cúbicos o 125 mililitros de agua natural, agua purificada. Es bien importante también hacer hincapié en esto. Mucha gente pregunta si son mililitros y gramos es lo mismo. En el agua sí, en el resto de ingredientes sí es bien importante diferenciar entre si la receta nos pide gramos o mililitros. Y 250 gramos de azúcar refinada. ¿Qué quiere decir? Tenemos 2 tantos de azúcar por 1 tanto de agua. ¿Qué vamos a generar con esto? Un almíbar al que después vamos a añadir nuestro chocolate para con eso generar nuestro baño. Vamos a poner todo en nuestra cacerola. ¿Se puede usar cocoa? ¿Cocoa para qué? Perdón. Pues para la receta, supongo que se refieren al proceso del bizcocho. Podríamos utilizar cocoa para dar un poquito más de color, pero de verdad no es necesario, puesto que el chocolate, la cantidad de chocolate que nosotros estamos añadiendo es suficiente para dar ese sabor. Además hay que considerar que, bueno, la cocoa siempre nos quita algo de humedad de nuestro producto. Entonces ahí estaríamos alterando también pues un poquito esa parte, ¿no? Patio Oropesa nos pregunta, ¿cuánto tiempo hay que dejar nuestro bizcocho antes de bañarlo? Yo siempre, para todas las preparaciones que son en frío, yo les recomiendo que sea mínimo 2 horas. A mí, en lo personal, me gusta trabajar de un día para otro. Es decir, si yo tuviera tiempo, si yo estuviera haciendo esta tarta para una producción, para mi pastelería, yo preferiría dejar mi tarta horneada y cubierta con mermelada, y el día de mañana ya solamente dedicarme a hacer baño y a cubrir. Pero, pues bueno, aquí vamos a demostrar que no es necesario pasar todo ese tiempo y lo podemos hacer en el momento, con algunas horas de refrigeración. Esto es bien importante, vamos a hacer un almíbar. Este almíbar nos va a servir como base y nos va a servir al mismo tiempo como una película que nos va a ayudar a cubrir nuestro pastel, como algo impermeable. Hay que estar mezclando un poquito, pero tener cuidado de no mezclar demasiado, porque si no vamos a empezar a cristalizar nuestro almíbar, se va a convertir en un caramelo y entonces no lo vamos a poder utilizar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a esperar a que suelte el hervor, aproximadamente 100 grados centígrados, y después vamos a tirar el chocolate de golpe. Vamos a empezar a mezclar
hasta que nuestro chocolate en conjunto con nuestro almíbar genere el hervor también. Lo van a ver ahorita en la grabación, pero si no se alcanza a distinguir de buena manera, les digo una cosa o un detalle. Al principio vamos a pensar que se está cortando nuestro chocolate, algo como lo que nos preguntaban con los colorantes. Hay que seguir moviendo, hay que recordar que esto es agua, esto es chocolate, entonces vamos a tener que batallar para emulsificarlo, pero al final los mismos partículas de azúcar, los mismos cristales de azúcar nos van a generar un efecto perlado que va a quedar muy bonito. Entonces vamos a subir un poquito el fuego para acelerar un poquillo el proceso, mezclando pero siempre de manera muy tenue y cuidando no manchar mucho nuestras paredes para evitar que comience a quemar. Si el azúcar comienza a caramelizar, nos va a poder dos cosas: cambiar el color, puesto que se va a empezar a poner de tonos dorados, o nos va a cambiar también el sabor, puesto que va a empezar a dar toques amargos. Preguntas, que nos queda poco tiempo. ¿Cuáles son los 3 ingredientes que usaste en el almíbar? En el almíbar, 2. Todo almíbar siempre son 2. Es azúcar y agua. Para este caso estamos utilizando 2 tantos de azúcar, 250 gramos, un tanto de agua, son 125. Muy buena receta, dice Arturo López, explica muy Gracias. bien. Muy buenos consejos para los que nos gusta mucho la repostería, dice Moni Paz. ¿Puedo usar alguna otra receta de pan o puede ser cualquier pan de chocolate? Pueden utilizar la receta que ustedes tengan. Incluso hay personas que replican el pastel o la torta Sajer utilizando cualquier tipo de mamón, cualquier clase de pan de chocolate, mermelada, y hay personas que lo bañan también con ganache. Es totalmente permisible y es muy común también. Lo que estamos haciendo acá, recuerden que hicimos hincapié al principio, es tratar de tener la receta más apegada a la clásica. Pero se puede utilizar otro tipo de mermelada, se puede utilizar otro tipo de bizcocho, o utilizar un ganache en vez de utilizar este brillo que lleva pues un poquito más de proceso. ¿Hasta qué temperatura debe llegar El almíbar. el almíbar? El almíbar, cuando suelte el hervor, recordamos que el punto de ebullición del agua son 100 grados. Al momento en que le estamos agregando azúcar, probablemente nos vaya a variar un poquito, pero por lo regular son 100, 110 grados para esto. A partir de los 117 grados ya comenzamos a tener lo que le llamamos los puntos de globo, punto de bola suave, y ahí comienza a ser más duro y comienza a tomar una consistencia más como glucosa. Entonces es importante que no pase de los 110 grados. ¿Se puede usar chocolate sugar free? Sí, pueden utilizar cualquier clase de chocolate que tengan a la mano. Lo único que va a cambiar pues es el sabor. ¿La mermelada puede ser de cualquier sabor? Sí, pueden utilizar la mermelada que a ustedes más les guste. Insisto, hago mucho hincapié, la receta que estamos haciendo aquí es la clásica. Ustedes pueden dejar volar su imaginación y utilizar cualquier clase de ingredientes. Tenemos soltando el primer hervor nuestro almíbar y vamos a vaciar de golpe el chocolate. El chocolate automáticamente comienza a derretirse y podemos ver cómo se empiezan a separar, cómo se empieza a separar la grasa, como si se nos estuviera cortando. No se preocupen, es algo totalmente normal y vamos a seguir simplemente moviendo y moviendo y moviendo para que logremos homogenizar la mezcla. Nos va a empezar a desprender también un sabor, un olor como si tuviera toques amargos, como si fuera quemado. No se preocupen, hay que continuar mezclando y mezclando y mezclando, pero en efecto lo que estamos haciendo aquí en parte es quemar nuestro chocolate. Le estamos llevando a una temperatura que él no soporta, pero eso nos va a ayudar a crear ese efecto que les comentaba, el efecto espejo. No creo que se alcance a notar mucho en la cámara, pero aquí podemos ver cómo se está como cortando, es lo que les comentaba. Se ven como grumos, como si tuviéramos pelotitas blancas. Es normal, esto está cristalizando, nuestro azúcar está comenzando a derretirse completamente, a perder su forma sólida, y eso nos va a ayudar también a dar un tono perlado, un brillo que queda muy bonito en nuestra preparación. Aquí es importante también, hace rato me hicieron una pregunta sobre el batidor globo o la palita. Aquí sí recomiendo no utilizar batidor globo, no utilizar alguna batidora para las personas que puedan tener alguna batidora con temperatura.
puesto que vamos a agregar aire y lo que nosotros queremos es un efecto liso. Entonces, con una palita moviendo siempre de manera envolvente para que no generemos burbujas de aire que al final de nuestro producto pues se van a ver mal. Comenzamos a ver que ya empieza a tomar una consistencia diferente. Ya comienza a tener una consistencia más dura, una consistencia como de salsa. Lo que vamos a hacer a continuación, cuando nuestro chocolate llegue a temperatura, es un paso opcional, pero es un paso que yo sí recomiendo. Este baño es un baño a lo mejor un poquito complicado o un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Aquí ya pueden ver la diferencia, ya esto tomó un color perlado, parece que le hubiéramos metido matiz, pero es el mismo azúcar. Nuestro azúcar caramelizó, nuestro azúcar eliminó sus cristales, se pasó de ser sólido a líquido y nos está dando ese efecto. Suelta el hervor, apagamos y nos vamos a pasar de este lado a nuestra tabla de mármol. Lo que vamos a hacer acá en nuestra tablita de mármol es simplemente bajar un poquito la temperatura. Ya tenemos acá nuestro pastel listo. Importante tener una charola, un escurridor y nuestra tarta. Pueden ver que es una tarta muy manejable, es un pan que tiene mucha manera de tratarlo, no está tan difícil. Y tenemos nuestra mezcla. Debe llegar con el chocolate? Máximo 110, eso sí es bien importante. Nosotros ya tenemos una temperatura de 100 grados aproximadamente cuando hacemos este proceso. Cuando agregamos el chocolate va a descender un poquito, pero al momento en que estamos batiendo y que estamos dejando que suba la temperatura, vamos a elevar un poco. Entonces 110 grados máximo también para que no empiece a cristalizar de más y a caramelizar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Esto es lo que les comentaba. Este es el paso que pudiera ser a lo mejor un poquito más difícil. Vamos a bajar un 25% de nuestra mezcla al mármol, la vamos a trabajar un poco para que comience a cristalizar y esta parte regresarla acá. En ese proceso vamos a ayudar a que esto baje la temperatura y nos quede ideal para hacer el baño. ¿Dónde consigues la tabla de mármol? La tabla de mármol, híjole, esas, pues en alguna marmolería, son productos que sí son un poquito caros, la verdad, un poquito difíciles de conseguir y no todos, incluso los que nos dedicamos a esto, tenemos el acceso pues a este tipo de implementos. Por eso es que a mí me interesó darles esta parte del temperado que pueden hacer, el temperado por sembrado, sin necesidad de invertir en un mármol, que la verdad, para trabajar con un mármol, aparte hay que tener un buen clima en el lugar donde vamos a trabajar, entonces yo les recomiendo trabajar con el sembrado. Aquí ya vemos la diferencia, nuestro chocolate descendió muchísimo la temperatura y comienza a tener una consistencia de ganache. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar lo más que podamos del chocolate que está en nuestra mesa. ¿Qué puedo hacer si no tengo tabla de mármol? Vamos a trabajar la mezcla batiéndola, pero de manera ligera. O sea, no vamos a darle mucho trabajo por lo que les comentaba del aire, pero podemos dejar a temperatura ambiente simplemente mezclando un poquito como si estuviéramos enfriando una sopa o alguna cosa así. Tenemos ya nuestros dos tipos de chocolate, el que estaba más caliente y el que estaba frío en nuestra mezcla. Y aquí podemos ver que ya todo nuestro chocolate cogió una temperatura más baja y tiene una consistencia más dura, ¿no? Como bien saben, el pastel Sacher se caracteriza por llevar unas letras, parte de arriba. Vamos a separar un poquito de nuestro chocolate en una manga desechable. Y ahora sí, podemos acercar la cámara, vamos a hacer la cobertura. Como esto que estoy haciendo para la persona que hizo la pregunta de bajar, de que si no tenía la tabla de mármol, podemos hacer simplemente esto. Nosotros vamos a ver cómo el chocolate va cogiendo fluidez, porque la temperatura pues está... ¿Cuántos grados quedó el chocolate? 110 grados centígrados. Ahorita ya
después del mármol. Hay que... ¿Me pasas el termómetro? 67 grados. Debemos de estar en un rango 65 o 70 gramos. La verdad es que no he monitoreado de manera exacta eso, pero más o menos debe de ser. Una espatulita, por favor. Aquí lo que vamos a hacer es bajar nuestra mezcla. Para darle vista. Preguntan que ¿para qué lo pusiste en el mármol? Para bajar la temperatura un poquito, para acelerar el proceso. Si nosotros lo hiciéramos solamente mezclando, pues nos hubiéramos tardado muchísimo más, hubiéramos requerido unos 10 o 15 minutos como mínimo para obtener esa temperatura. Por cuestiones de tiempo, bueno, aquí decidimos hacerlo así. Aquí vamos a eliminar todo el exceso de chocolate. Importante tener una rejilla. Si no tienen una rejilla, podemos poner un molde de pastel, algún cortador, para que se detenga ahí y no desperdiciar tanto el chocolate que nos va a quedar en la parte de la orilla, ¿no? Vamos a esperar que baje un poquito la temperatura. Y preparamos nuestra manga para comenzar ya con nuestro montaje. Solicitan que des más recetas, porque explicas muy bien. Manténganse al pendiente de los cursos de la Concha. Muchas personas no me conocen porque tengo poco trabajando acá, pero vamos a estar más al pendiente. Vamos a comenzar a tener un poquito más de cursos y más actividad con ustedes. Qué gusto que les esté gustando y pues de verdad cualquier duda que tengan con toda confianza, háganmela saber. ¿Se puede volver a utilizar el chocolate sobrante? Por supuesto que sí. De hecho ahorita les muestro un poquito de lo que nos quedó el día de ayer. Esto lo pueden guardar si ustedes están trabajando ya en producción, en una pastelería. Lo pueden guardar, lo pueden tener hecho como su ganache y lo único que hay que hacer antes de aplicarlo es darle un poquito de temperatura con nuestro horno. Acá tenemos con la manga nuestro chocolate. Vamos a probar cómo, y con esto mismo vamos a generar un estilo de cucurucho con una manga para poner el nombre de nuestro pastel o poner la S de Sacher, que es lo típico, ¿no? ¿Me pasas las dos? El chocolate y también la raspa. La espátula. Vamos a matar de aquí. ¿Puedo usar esta cobertura para un pastel de gansito? Sí, es una cobertura, la verdad, muy noble. A lo mejor es un poquito más tediosa de hacer, tiene un grado de complejidad más grande, pero de verdad yo se las recomiendo mucho. ¿Qué es lo que pasa? El almíbar que nosotros estamos añadiendo a nuestra mezcla nos va a generar más estabilidad. A veces eso es lo difícil en un ganache, a veces es difícil que se pegue a nuestro pastel y que quede con una consistencia. Difícilmente vamos a alcanzar a ver esta consistencia final, pero después les podemos compartir una foto. Cuando esto seca, tenemos oportunidad incluso de tocarlo, de pasarle una toallita por encima y no se rompe, o sea, no se marca ni siquiera el dedo. Vamos a pasar nuestra tarta a nuestra base.
Y aquí tenemos ya nuestros chocolates. Pueden ver las laminitas. Y con estos podemos generar algún tipo de decoración también, ¿no? Aquí es cuestión de que ustedes también le den vuelo a su imaginación, de que ustedes comiencen a utilizar todos los ingredientes. Les falta frío. Por cuestión de tiempo, bueno, aquí no alcanzó nuestro chocolate a cristalizar de tal manera, pero ustedes en casita no se preocupen, el proceso está adecuado. Si no fuera adecuado el proceso, no podríamos tener esto aquí, no podríamos sostenerlo, el chocolate comenzaría a perder sus propiedades y quedaría blando, ¿no? Entonces, quedo a sus órdenes, espero que les haya gustado la receta. Espero que estemos en contacto más seguido. Espero que cualquier duda que tengan nos la hagan llegar con nuestros amigos de La Concha. Y recuerden que estamos aquí con ustedes para cualquier duda, aclaración o asesoría que necesiten.